es muy relativo, ¿ya? De acá, preguntar las cosas para el examen es un poco difícil porque son cosas muy, muy raras. En cuanto a desórdenes, se le habla, por ejemplo, la duración es importante, porque puede ser un TIA, puede ser un infarto, ¿no es cierto? Es lo mismo que ocurre con las parálisis faciales. Ya puede tener una parálisis. Buenos días, Lucero. Entonces, por lo menos ya no están en la misma habitación. Entonces, la parte del examen físico, un poco difícil, ¿no? O sea, preguntar cosas así concretas, porque, pero tienen que ustedes entender eso. Ya lo que yo quiero que se lleven del curso es un poco ese tema, o sea, de entender cuál debe ser la cadena de que ustedes tienen, cómo tienen que diseccionar cada síntoma respecto a lo que ustedes puedan imaginar que tiene el paciente. Ya, o sea, en general, los exámenes de imágenes nos van a ayudar mucho, ¿ya? Gonzalo. ¿Gonzalo todavía está en el grupo o se está uniendo de... ¿Está en el grupo, Gonzalo? Sí, doctor, sí estaba. A ver, El de prenda su bancario. cámara para ver si lo reconozco. O sea, su foto bien, con harto flow su foto. Gonzalo, Ya, prende tu entonces, cámara. igual Lisandro si puede. Es importante verles la cara, chicos. Doctor Lisandro está en una cabina de internet. Vale, ya no hay problema. No hay problema, no hay problema. Pero para sus TikTok sí tiene. Ya, bueno, en fin. En la parte de desorden visual, como les digo, también la corteza principal que se va a dañar es la corteza occipital. Eh, Cuando ustedes evalúen las pupilas, siempre es importante que vean. Ustedes ya han hecho oftalmo, ¿cierto? ¿Cómo están haciendo oftalmo? Estamos haciendo todo. Ya, entonces, por ejemplo, siempre vean, porque nos llegó un paciente, por ejemplo, que tenía a la clínica y tenía pues una pupila midriática y la otra normal. Entonces, raro, ¿no? Y ya preguntándole si he tenido siempre un desorden. Ahora hay pacientes que a veces, por ejemplo, pueden tener catarata o alguna lesión en el tercero que no sea muy marcada y no se dan cuenta hasta que... ¿Por qué? Porque cuando un ojo está dañado y el otro está bien, el otro compensa. Entonces te puede llevar a cierta falla en el diagnóstico, pero igual si tienes la duda, pídele tomografía, ¿no? Entonces, a ver, Jennifer Garner, qué bonita esa chica. En la parte de alteraciones sensoriales, igual es importante ver la parte de desde cuándo, cómo y si es constante. Si es en miembro superior o en miembro inferior, dependiendo, puedes pensar en hernias, ¿no es cierto? Y bueno, en desórdenes esfinterianos, igual, o sea, es casi siempre es problema de médula. Y casi siempre es columna lumbar. Entonces, si tiene un desorden esfinteriano, sea de orina o sea para ir al baño, la parte de lo otro, fácil el 2, va a ser popó. Y hay que buscar lesiones a nivel de columna, ¿no? En L5 segundo es lo más frecuente, difícil que sea a nivel central. Y en otro caso, por ejemplo, buscar desórdenes a nivel de próstata, ¿no? Los pacientes, especialmente en los varones, no tanto las mujeres. Porque ahí sí les cuento, por ejemplo, dicen, cuando vienen con sus problemas de hernia, ¿no? Y se le escapa la orina. Sí, a veces se me escapa. Es una señora pues, de 60 años, ¿no? 70 años. ¿Cuántos hijos ha tenido? 8, todos por parto natural. O sea, ya, pues obviamente es su prolapso el problema, ¿no? No la columna. Ay, examinación. La rigidez del núcleo es importante, que eso entra como pregunta en cuanto a síndrome meningio. Bueno, les vuelvo a repetir, aparte del nivel de conciencia en funciones superiores, todo esto lo pueden, es en un ratito. Señor, ¿cuál es su nombre? Fulano, ya, y cuénteme qué ha pasado. Tal cosa. Ah, ya, ¿y sabe dónde está? O sea, ¿y sabe qué ha pasado? Entonces,
Ustedes en 3 minutos pueden obtener todo esto, sin necesidad de desvestirlo al paciente. La escala de Glasgow definitivamente va a entrar. eh, no sé, por ejemplo, en la escala de Glasgow, en el ítem de respuesta verbal, las palabras inapropiadas tienen una puntuación de 3, ¿será, no? En la escala de Glasgow, la respuesta motora, la extensión al dolor tiene una puntuación de 2, ¿será, no es cierto? Ah, está en un parque, Gonzalo, la buena vida. Yo amarrado, acá al lado de mis gatos. Y mis gatos hermosos, mis gatos hermosos. Voy a presentar a mi gato. Esperen solo. Este es Tony. Tony el gato. Es el segundo gato que he adoptado. Es el mayorcito. Tiene 6 añitos. Acá al costado. Para, pam, pam. Habilidades cognitivas. Define usted disgrafia. Abdel. Es la patología en la cual el paciente es incapaz de poder escribir, ¿no? Debido a una lesión en su cerebro. Por lo menos así, pues Dios santo. Bueno, si uno no escribe, vale, vale como punto. Sí. Bótelo, doctor, bótelo. Fue gracioso. Fuera de acá, fuera de esta reunión. No, la idea es, o sea, hey, chicos, ustedes no están haciendo literatura, ¿me entienden? Y es lo que ayer justo conversaba con el grupo de Leonidas y hablábamos de demencia senil. Y uno de vuestros compañeros me dice, doctor, pero ese término ya no lo utilizamos mucho. El doctor el semestre pasado nos ha dicho. Él lo decía con TEG, por ejemplo. O sea, TEG es general. O sea, todos lo entienden el TEG. ¿Me entienden? Ahora, de repente estoy pues, en una reunión de neurocirujanos. Igual es traumatic brain injury. O sea, ¿cómo se diga? Traumatismo cerebral. Traumatic brain. Cerebral. Traumatismo, algo así. Son cosas, ¿no? O sea, si por ejemplo Abdel me dice, no escribes, el paciente no escribe, punto. O sea, vale, porque entienden el concepto. Mientras que, por ejemplo, lo que yo les he dicho hace un rato, o sea, realmente es un poco más estructurado, pero se entiende igual. Bien, o sea, frase constitucional. Ese Bruce Lee, qué capo que es Bruce Lee. Y por otro lado, Homero Simpson. Cuando... ¿Alguna vez han ido al Circo Soleil ustedes, chicos? ¿Nunca? No, pero Después de que van al Circo Soleil eh, y ver todas las cosas maravillosas que hacen esa gente, que es una cosa impresionante, te sientes un inútil, porque honestamente son cosas que tú dices, pucha, pero, o sea, ¿cómo, no? Pero al final es solo, un rato estoy viendo una referencia que quieren mandar, al final es solo práctica, al final es solo práctica, entonces es importante. Y a memory test, como les decía, por ejemplo, ¿no? ¿Y sabe qué día es hoy? ¿Y sabe dónde está? Esto es importante en el sentido de que muchas veces ustedes van a ver a los pacientes en consulta o en emergencia y van a venir, no, no, no respira, se ha desmayado, se está muriendo. Y usualmente no es machismo, pero usualmente son damas las que presentan este tipo de problemas y siempre, casi siempre están teniendo problemas o con la familia, con la mamá, con el papá o con el enamorado, ¿no? Y no es que lo hagan conscientemente, sino que realmente cuando uno está renegando, hiperventila. Y a veces al hiperventilar te da esa sensación de parestesias, ¿no? Y tu mano te comienza a hacer así. Y le mides todos los parámetros vitales y está bien. Entonces a veces solo único que necesitas una bolsa de papel o que le pongas un poquito de agua destilada y se va a sentir mejor, ¿no?
Los nervios craneales ya conversamos. Lamentablemente el Lu no ha estado presente, pero supongo que ustedes le van a pasar el dato. Ay, Dios santo, la escala de fuerza motora es importante que la entiendan. Podría entrar. ¿Ves la escala de Martins? En la escala de Martins, grado 3, ¿qué va a presentar? Movimiento. O sea, contra la gravedad, pero no resistencia, ¿no? Si le pones la mano, no va a levantar. Grado 4, grado 5. Hoy no, pero grado 0 o grado 5, ¿no es cierto? Pero para las chicas, para que se animen un poco. Les voy a dejar un rato más para que vean, porque honestamente es la única vez que van a ver a alguien así. Para los chicos, rueguen que no les llegue alguien así, porque voy a ir a ver el partido. ¿Qué cosa? A Del doctor le gustan así. Así, fuertotas. No, bro, por ejemplo, cuando estaba en el gimnasio, sabía algunas chicas que se obsesionaban con piernas. Y por Dios, parecían Maradona, güey. No, qué feo. Bien, con esa clase es eso. Bueno, la clase 5, diagnóstico sindrómico. El sindrómico, por ejemplo, es eso, ¿no? Por ejemplo, si es una, no sé, una lesión a nivel de cerebelo, mencione tres signos clínicos. Será pues dialococinesia, ataxia y de repente nistagmus, ¿no? Lo que nos ayuda desde el punto de vista de a nosotros, que nos interesa saber, es como vuelvo a repetir, la localización. Pues un paciente tiene ataxia, tiene nistagmus, tiene náuseas y vómitos, o sea, cuando le dan la tomografía, yo busco algo más a nivel de cerebelo, ¿no? La cefalea, bueno, que siempre tienen que tenerla en cuenta. Tríada de Cushing, por ejemplo, es ventral, obviamente. Mencione cuál es la tríada de Cushing. Yo creo que tanto ver estos vómitos y dolores de cabeza no se van a huevear cuando sean internos o cuando sean médicos, ¿no? Esto ventral. Mencione otros signos relacionados con el aumento de la piel o hipertensión endocraniana. Otros signos. Entonces, obviamente no, porque cefalea, náuseas y vómitos, radicardia, no, o sea, otros signos. Vértigos, constipación, convulsiones, hipo. El hipo, por ejemplo, es importante. ¿No? Son las tríadas. Ayer este hemos revisado ayer con vuestros compañeros. ¿No? Como tenías exposición, al final ya no. Síndrome meningio es importante, ¿ya? Eh, Dios santo, qué buenas imágenes. ¿Han visto esa peli? Es Total Recall. Dios santo, ¿cómo pueden vivir con ustedes mismos? Con ustedes son varones. Es muy buena película, es El Vengador del Futuro, es el Total Recall 1, que es el, creo, el 89 con Schwarzenegger, y realmente tiene muchos plot twists, es bien bacán. ¿Ya? La clínica de síndrome meningio, obviamente, igual, ¿no? Alteración de conciencia, fiebre, que es bien frecuente, ¿ok? Y en vómito, y en niños, sí, pues, ¿no? Rechazo de alimentación, apatía, vómitos aislados, puede ser, la fontanela hipertensa. Puede venir, ¿no? Menciona tres signos clínicos de meningitis en el lactante, ¿ya? O en el neonato, que son parecidas, ¿no? Pues el adulto ya pues un poco más fácil. Los signos clínicos que es de Kerner y Brusinski.
Y la clínica, como les digo, miren, la clínica les he puesto harto, clínica. Ya, y otra vez igual en lactantes, otra vez igual en menores y otra vez igual en adultos. Entonces va a entrar eso, sí. La fontanela hipertensa es importante ver en los bebés, palparle su mollerita. Sí, o sea que puede no haber fiebre, pero por ejemplo, si te pido que me menciones tres signos, uno es letargia que no tolera alimentos y fontanela bombada puede ser, ¿no? A la fiebre igual es válido, porque puede no estar, pero es válido que tengan la sospecha. Estás en el cielo, Abdel, has muerto y estás en el cielo. Oh, qué bacán, se ve chévere. Ya, signos, como les vuelvo a mencionar. Menciona tres signos de síndrome meninge, ya, pues rigidez de nuca, que regi Brusinski. Eh, Características clínicas del líquido cefalorraquídeo puede ser una pregunta, yo creo que sí. No de repente tanto esto de prematuros, ¿no? O sea, pero por lo menos mayores de un mes. Y más que esto, de repente, ¿cómo va a estar la glucosa? ¿Cuáles son los valores de glucosa? Que usualmente es un tercio del valor normal, ¿no? Casi de 40 a 80. O sea, tiene que estar por encima de 40, porque la glucosa normal es 120 más o menos, ¿cierto? Entonces tendría que entrar ahí, ¿ya? Tiene que ser un líquido claro. En cuanto a la cantidad de proteínas y demás, yo creo que es una cuestión muy relativa, ¿ya? Y va a variar respecto al paciente, pero por ejemplo, la glucosa sí es bien patognomónica, especialmente de infecciones bacterianas, porque recuerden que la bacteria igual que ustedes comen, entonces se come la glucosa. ¿A qué nivel hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer eso? Lo aprenderán. Ya esto de síndrome rostrocaudal, por ejemplo, sí va a entrar. Mencione, no sé, tres signos clínicos de fase diencefálica tardía. Está ahí, ¿no? Pupilas mióticas, hiperactivas, respiración en stock, rigidez de corticación. Entonces, estas síndrome rostrocaudal va a entrar, ¿ya? O como les vuelvo a repetir, ese video de este pata que está muriendo me da mucha pena, ¿ya? O como les vuelvo a repetir, podría entrar esto, ¿no? O sea, cómo va a ser la relación. Ahí les puedo poner el dibujito de las pupilas y qué relación va a haber respecto al nivel. ¿Ok? Síndrome frontales, ya en la parte de anatomía que hemos visto qué funciones tiene cada lóbulo, deberían saberlo. Entonces, repetir lo mismo, ¿no? Un paciente con lesión a nivel temporal, miren todas las posibilidades que hay, ¿no? Y es relacionada a anatomía. Entonces, síndrome temporal y luego Abdel me va a decir, Punisher, de frente. Vale, ¿sabe? Porque entienden que el Punisher es un psicótico. Porque bien actúa este pato. ¿Han visto la serie? Tampoco me van a decir. Vean, chicos. Ya, la parte de síndrome occipital es sencilla, porque usualmente son problemas de visión, ¿no? Dislexia, ceguera. Síndrome piramidal, esas cosas honestamente a mí no me interesa que sepa. A mí, si ustedes quieren aprender, bueno. Pa, 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 pam, 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 pam. Before you go. Síndrome cerebroso, los que les comentaba hace un rato, ¿no? Entonces, coordinación, signos clínicos. Antes la paciente desahuciada que le hemos operado. Y acá tiene pues varios signos, ¿no? Entre síndrome cerebroso vermiano y hemisférico hay un huevo de signos, pero algo de eso entrará posiblemente. Síndromes alternos, no, porque son cosas bien raras. Ya no. Es el intermedio musical. Con eso hemos acabado la clase 5.
Recordábamos un rato, ¿no? Del paciente, del abordaje del paciente. Los diagnósticos sindrómicos, de alguna manera, es una preparación para ustedes para afrontar lo que van a llevar en el hospital y que ustedes tengan un approach más dirigido a lo que van a ver. Porque recuerden, y no es o sea, porque yo soy neurocirujano, ¿no? Sino es más que todo por la seriedad de las lesiones que hay, que neuro es lo más urgente en algún momento. O sea, el paciente que viene con su fractura de coles, con su fractura de fémur, su fractura de pierna, se le va a doler, le va a joder, puede sangrar un poco, pero no se va a morir, ¿me entiendes? O no se va a secuelar. En el peor de los casos, ya pues, perderá la pierna y le metemos su pierna protésica y va a caminar y va a estar como el teniente Dan, ¿cierto? Pero en los pacientes de neuro no. Entonces es importante que ustedes se entrenen en la parte clínica y cómo aproximar al paciente neuroquirúrgico y que sepan pedir exámenes complementarios. Una radiografía actualmente ya no es pues el estándar en neuro. Traumatología, por supuesto que sigue siendo, y es muy útil en traumatología, porque son huesos, punto. En cambio, en nuestro caso, lamentablemente, pues las estructuras neurales están muy bien protegidas y el hueso solo no nos da mucha información. Así tengo una fractura, yo siempre voy a necesitar que le hagan una tomografía para ver qué ocurre dentro del parénquima, ¿no? Entonces, como les decía, eh, sopesar, ¿no? Sopesar la importancia de los exámenes complementarios, ¿no? La tomografía. La geografía, angiorresonancia y demás, o sea, son exámenes que nos ayudan, sí, lo tengo que conversamos un poquito con ustedes, ¿no? O sea, en el contexto de un paciente con una hemorragia, ¿cuánto nos puede ayudar? En un stroke, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto nos podría ayudar una angiotomografía? Nos puede ayudar en el sentido de que yo pueda tener un equipo quirúrgico de que me va a resolver ese rato el problema. O sea, en un centro que hay un neurocirujano o neurocirujanos preparados para hacer eso y que hay un protocolo. Pero si no, o sea, yo pierdo tiempo importante, ¿no? El electroencefalograma es una cuestión que ya deben llevar ustedes en neurología y que no es muy útil para lo que nosotros hacemos realmente. Por ejemplo, para hacer esto, para hacer una resección, por ejemplo, de glioma con paciente despierto, con un neuromonitoreo, se necesita un neurólogo que esté entrenado en eso, que esté en sala de operaciones. Y honestamente no es que se realice siempre. En que ustedes como médicos generales sepan que existen estos procedimientos, sí, que nos conlleva a nosotros como neurocirujanos a brindar una mejor atención en pacientes selectos, tal vez, pero de ahí a más no. Recuerden que se puede hacer, de que tengamos que hacerlo no siempre, entonces es importante que ustedes entiendan. Ya la electromiografía, por ejemplo, nos ayuda en qué? En, como les digo, si hay lesiones, por ejemplo, en columna ustedes tienen una duda de dónde está la lesión, o si es la causa, pueden pedir electromiografía. No es un examen caro, cuesta 250 soles. Potenciales evocados, por ejemplo, visuales, especialmente en los pacientes que tienen tumores de hipófisis, que lo vamos a ver en algún momento. En ellos hay que estudiar la parte endocrinológica, la parte, por ejemplo, visual, para ver qué tanto más les podemos ayudar o ver qué tanto más ha sido exitosa nuestra cirugía. La punción lumbar en pacientes que nosotros dudamos del diagnóstico neuroquirúrgico y pensamos más en una etiología infecciosa, ¿no? Y principalmente y casi siempre solo en meningitis. Recordemos que el resto del absceso cerebral, los tumores también, por ejemplo, le va a pedir marcadores, sí, Pepe, el marcador me va a venir de acá, ¿qué? 2, 3 días, 4 días, y me va a cambiar el diagnóstico, me va a cambiar el pronóstico. Si tengo un tumor gigante en el cerebro, ¿qué? Porque me llegue el marcador, no lo voy a operar o lo voy a operar mejor, no. Ahora me puede ayudar, ustedes me dirán, pero ay, sí, doctor, y si es un tumor de mama, y si es un tumor de riñón, igual cuando lo saque voy a ver que es un tumor de mama o un tumor de riñón. Entonces, quien se va a beneficiar va a ser el laboratorio al que le voy a enviar, ¿no? Para hacer los marcadores. Ahora,
En neuro hay tinciones, por ejemplo, que te dan pronóstico en tumores, el Ki-67, el PEGAF, o sea, son cosas que son más de patología y nos ayudan a más o menos ver cuál va a ser el pronóstico de este paciente, ¿no? Pero en general no. Yo, por ejemplo, pido citoquímico y cultivo. Bandas clonales, IgG, IgM, interferones, de repente para otro tipo de patologías. Tal vez en patologías degenerativas les puede ayudar. Pero como digo, lo mío no es la neurología, así que idealmente es lo que decíamos, ¿no? Que la parte médica tiene que ir junto con la parte quirúrgica. ¿Vieron ese capítulo de What If? No, tampoco vemos What If. No se puede conversar de nada con ustedes. Criterios, beneficios de operar versus no operar. Yo les he dicho que mi criterio siempre es operar, dependiendo obviamente del paciente. Tipos de cirugía, yo no les voy a pedir eso jamás. De repente para que expongan, ¿ya? O sea, algunas cosas, ahora que ustedes están lejos, de repente pueden, no sé, pues exponernos el abordaje trigonal, el far lateral, esas cositas, para que tengan idea de qué es, más de que para que puedan ustedes aprenderlo, ¿no? Hay imágenes en YouTube que se pueden ayudar para ver esos abordajes, entonces. Es que no había un video de la cirugía. La ventriculostomía, tercera ventriculostomía, son cosas que, para que ustedes sepan que existe y se puede hacer. Los abordajes, como les digo, no, honestamente no me interesa y no quiero complicarlos con eso porque no necesitan. Radiocirugía, como les digo, es un procedimiento que no sirve de mucho. Dame una ir peor, solo para que se llenen de dinero. Eh, Según su criterio, mencione usted no sé, lo más importante en neuroprotección. Lo que siempre hablamos, ¿no? Mantener una buena presión, una buena PAM, evitar la hiperglicemia y mantener una buena oxigenación. Eso es neuroprotección. Osmoterapia es relativo dependiendo del, del paciente. Sedación es muy relativo. Terapias complementarias. Ya, seis. Y vamos llegando al final. Que esto también les dije, ¿no? O sea, lo que va a entrar. ¿De qué puede entrar, por ejemplo, no? ¿Cuál es la ganancia per cápita de una persona en un país de lower middle income? Sea de $1,046 a $4,125, ¿no? Una pregunta importantísima para que ustedes puedan desarrollarse como médicos. ¿Importa esto? No. Importante que entender que el TEG es la primera causa de secuelas a nivel mundial. ¿Cuál ha sido la cantidad de accidentes en el año 2014? 2.798, ¿no? No tienen que aprenderse. ¿Cuántas denuncias de accidentes de tránsito no fatales han ocurrido por despiste? 10.765. Eso, por ejemplo, no va a entrar jamás en el examen. No se preocupen, estoy viendo con caritas de preocupados. La mortalidad, bueno, pues son porcentajes. Ya hemos hablado de este tipo de injuria.
¿Qué haría con este paciente? Axel, ¿de qué grupo eres? Tú no te cambiaste de grupo, ¿no? Tú no lo sacaste a Lisandro de otro grupo y te colocaste en otro grupo. Parecía.